¿Qué onda, chavos? Aquí de nuevo su amigo Alan. Me voy a poner tantito la gorra porque está haciendo algo de frío. Como que el clima está un poquillo nublado. Ya tenía tiempo sin darles una actualización ni nada de lo que se había hecho en el coche. ¿Por qué no decidí ahorita empezar a grabar lo que traigo de componentes, del estéreo, amplificadores, los subwoofers? Y bueno, pues les voy a platicar en resumidas cuentas qué fue lo que se hizo. Bueno, pues para empezar aquí, pues la unidad principal. De la unidad principal, anteriormente ya había comprado este mismo estéreo, un Alpine CD 140. Unos amantes de la Ojane llegaron en un lugar donde tenía el coche estacionado en la calle y pues para mi suerte me lo robaron y decidí volver a comprar otro. De lo que cuentan los medios frontales, es un set de medios Digital Signs, es modelo CS 6.5, 50 watts RMS y hasta 200 watts máximos. Aquí vemos el tweeter, le puse las monturas tipo plano y aquí adentro están el crossover. De los dos lados le puse los crossovers donde mismo. Aquí tenían como un pedazo de metal y pues como que se lo tuve que quitar. No le veía uso a ese metal, no sé qué, para qué era. Igual nada más dijeron a Alan, ahí ponle tú los crossovers. Adelante, quítaselo y haz lo que tú quieras. Vamos a salirnos tantito para platicarles qué hay en la cajuela y después pasar a ver el amplificador. Uy, Julio, es que se está... Fail, epic fail. Pues aquí pueden ver el cajón. En realidad pues abarca mucho espacio de la cajuela. Aquí vemos el cableado calibre 8 de las conexiones para las terminales del cajón. Es marca Tsunami. Pues es un cajón cuarto orden por si no les había platicado. Y pues aquí le puse esto nada más para que no estuviera moviéndose mucho. Bueno, aquí pasamos a la parte del amplificador. El amplificador es un Hyphonics Brutus, es el B1700.1D. Pueden ver, sí, el que se alcanza a percibir. Maneja hasta 1700 watts reales y por ahí vi que la sacaban hasta 2000, pero pues ahora sí que la cantidad de voltaje que necesitaba era muy grande. Aquí el RCA pues es un RCA marca DB Drive, de Competition Series se llama, algo así. Y aquí está el cable. Aquí le puse unos reductores de calibre 0 a 4. Es cable de marca Loadforce de un kit que compré, un LCK 000, algo así era el modelo. Bueno, aquí pasamos a lo que es bueno, vamos a pasar acá, a los medios. Había comprado unos medios Power Base. Pues aquí los ven, son coaxiales, en la parte de aquí trasera. En este sí no quise hacerle ninguna modificación de que le voy a hacer un agujero aquí o algo, porque pues en realidad el port está hacia el frente. Más que nada sería algo... hacerle algún tipo de modificación aquí para que esté todo tapado y todo el bajo se vaya para el frente. Estamos aquí en la parte interior del cajón. Como ven, este es el cajón cuarto orden, les repito. El port, bueno, ahí donde están los subwoofers se planeó hacerlo de manera invertida, que quedaran el imán hacia aquel frente y que se viera pues la marca también. Rock Series. Unos subwoofers que salieron relativamente muy económicos y muy potentes y la verdad me agradaron cómo se veían. Aquí como ven los subwoofers se ven muy cerquita de aquí del port, pero es porque toda la parte de allá donde veían las letras verdes de Alan Base GDMX es la parte sellada del cajón. Como ven, los cajones de cuarto orden son un cajón sellado dentro de uno porteado. Así sería tal cual la descripción. Entonces esta sería la parte porteada, esta es la cámara del port. Y toda la parte donde están los dos subwoofers que están en cámaras divididas son selladas. Y como ven, pues ahorita realmente no es tanta la inversión que se le ha hecho, es poquito, pero me ha gustado mucho cómo se ha escuchado. Aquí vemos lo que es el cableado. Este de aquí también necesito cambiar la ubicación del fusible porque está muy cerquita ahí del módulo del anticongelante. Pues no sé, siento que ahí está en una zona muy caliente y pues como que no. El fusible es de 200 amperes, me parece. Aquí también traté de hacer la adaptación de la tierra para el Big Tree. Aquí vemos los dos cables que van a la tierra. Este grisecito pues va acá donde estaba ya en sí de agencia conectado ese cable. Y pues aquí los cables de corriente que va por aquí, da la vuelta por allá, todo ese asunto, y por ahí se ve que entra. Me tocó echarle silicón porque ya la tapa que tenía ahí ya se le había caído y pues se fugaba mucho aire también. Este de aquí negro es el que va directo al alternador, todo con calibre 0 ahora sí. Como recuerdan, la vez pasada les había enseñado el tutorial de cómo hacer el Big Tree, pero con cable que estuve utilizando de doble calibre 4.
2 líneas para cada conexión de calibre 4. En realidad eso es, en resumidas cuentas, todo lo que es del sonido. Y pues bueno, chavos, en realidad eso es ahorita como que a manera, ya les había platicado de manera resumida de qué es todo lo que traigo. Espero que les haya gustado el video, no olviden comentar, suscribirse, darle like si es que les gustó, compártanlo con amigos que sigan también el canal y que se quieran enterar un poco de lo que fue esta instalación. Pues ahí no olviden de acercarse un poco a la página de Facebook, de repente subo cosas que les pueden interesar y pues bueno, esperamos verlos en otro video. Ya se extendió muchísimo esto, pero bueno, de algo tenía que valer la pena tanta espera de lo oculto que estaba el sistema, ¿verdad? Bueno, chavos, pues ahí estamos en contacto. Dejen sus comentarios, ahí cualquier duda que tengan, pues ya de repente trato de contestarles. Y en el Facebook también. Nada más que sí, se acumulan muchos mensajes y de repente me vuelvo loco, ya no sé ni en qué planeta estoy. Bueno, pues un saludo a todos y pues seguimos echándole ganas al base.